Buenos días, estudiantes. Entonces vamos a trabajar sobre cuerpos en movimiento y pues lo que concierne a las tres leyes de Newton, pero en diferentes contextos, los problemas. Bien, entonces vamos a iniciar con esto. La idea es desarrollar varios ejemplos de guía. Entonces vamos a poner aquí este problema. Tenemos aquí este bloque. Esta plataforma, digamos que está a 40 grados. Y este bloque, entonces, la idea es lo siguiente. Aquí hay una polea y esta persona va a alar ese bloque para subirlo por medio de esa cuerda. Bien, entonces nos dicen que la fuerza, qué fuerza debe hacer la persona. La podemos llamar fuerza sub P o fuerza externa, como ustedes quieran, para lograr subir ese bloque. ¿Listo? Si sabemos que el coeficiente cinético es de 0,2 y sabemos que esa masa es de, digamos que 10 kilogramos. Bien, entonces vamos a empezar. A ver, lo primero que debo hacer es el gráfico de fuerzas. Quedamos en la clase que hay un vector hacia abajo que se llama peso. Siempre se debe dibujar vertical hacia abajo. Un vector normal, ¿sí? Aquí está la normal. Bien, como la idea es que esto suba, entonces tenemos una fuerza de rozamiento en este sentido, fuerza de rozamiento, y la fuerza que aplica el señor, entonces la vamos a llamar fuerza externa, ¿cierto? O fuerza sub P, y va a ser equivalente a esto. Como está haciendo esa fuerza por medio de una cuerda, también la podríamos llamar tensión, ¿cierto? Entonces la voy aquí a poner con una T. Pero ya sabemos que la tensión es equivalente a la fuerza que hace la persona, la fuerza externa. Pero como la hace por medio de esa cuerda. Luego lo que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano. Entonces lo vamos a hacer de otro color para que resalte. En esto hay que ser bastante organizados, ¿no? Bien, habíamos quedado entonces, aquí vemos entonces un gráfico de fuerza y habíamos quedado que si aquí era 40 grados, sabemos que el ángulo queda respecto al eje Y, eje X, eje Y. Entonces aquí ya sabemos que hay 40 grados en el ángulo. Bien, ahora la fuerza de rozamiento está sobre el eje X, no tiene componentes. La normal está sobre el eje Y, no tiene componentes. La tensión o fuerza externa del individuo no tiene componentes porque está sobre el eje X negativo. Pero el peso no está ni sobre X ni sobre Y, entonces tiene componentes. Entonces voy a dibujar esas componentes de este color verde. Recuerde que se hacía el rectángulo, ahí lo ven. ¿Listo? Rectángulo. Y aquí está una componente. Y aquí lo voy a colocar al lado para que no se confunda. Porque ahí me están quedando dos fuerzas. Una fuerza que es la azul, que es la componente de rozamiento, la fuerza de rozamiento, perdón. Y aquí está la componente del peso en X. Y aquí está la componente del peso en Y. Bien, no voy a saturar más esto. Voy a empezar aquí con sumatoria de fuerzas en Y. Como el bloque no se va a mover en este plano, ¿sí? Sino que se va a quedar, él se va a mover es en el plano X, entonces la sumatoria de fuerzas en Y nos quedaría. Veamos, está la tensión, pero la tensión, si nosotros giráramos esto, veríamos lo siguiente. Voy a tomarme el trabajo de girarlo para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Este es el plano, entonces lo giré, ¿sí? O sea, lo giré ¿cuánto? Para que llegue a su horizontal. Entonces lo voy a girar 40 grados. O sea, hice algo así. Me va a permitir hacer esto. ¿Sí? Y va a quedar entonces ahora un problema horizontal. Pero lo voy a hacer acá para que lo podamos ver.
¿Listo? Entonces, ¿qué estaríamos observando? Que aquí está el eje Y, entonces lo voy a dibujar acá, el eje X, y observamos entonces que aquí hay una normal, que aquí hay una tensión, aquí hay una fuerza de rozamiento, y aquí está el peso, algo así, y que aquí vale 40 grados. Dibujé las componentes. Entonces, esta es la componente y esta es la otra componente. Componente del peso en X, componente del peso en Y. ¿Listo? Entonces, si usted no tiene claridad, puede girar el plano. Es más trabajo, pero pues la idea es que quede todo suficientemente claro. Entonces empezaríamos en Y que está actuando. La sumatoria en el eje Y. Y aquí es que tensión. Tenemos la normal. Ahí se ve clarito la normal. Tenemos una componente del peso, vean, la componente del peso en Y, pero es negativa porque va hacia abajo, menos componente de peso en Y, y en Y no está actuando nada más, y en Y no se mueve, por eso igual a 0. Luego sé que la normal es igual, paso el peso, el componente del peso en Y, allá a sumar, y queda que la normal es igual, como esta componente es en Y, sería peso es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad, ¿sí? O si usted prefiere, aquí la masa es de 10 kilogramos, entonces puede una vez hallar el peso que serían por 10, 100 newton. Pero lo voy a escribir, masa por gravedad por el coseno, porque el ángulo está respecto a Y, de 40 grados. ¿Listo? Entonces, ahora reemplazo. La masa es de 10 kilogramos. La gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Y por el cos de 40. Entonces, hacemos esa operación. Metemos la información 10 por el cos de 40. Eso nos da 76,6 newton. ¿Listo? Ya tenemos entonces la normal. Ahora paso a hacer la sumatoria de fuerzas en X. O sea, este plano, o sea, este plano. ¿Quién está actuando en X? Ustedes ven esta tensión, o sea, ya. Está hacia la parte negativa de X. Entonces diríamos menos tensión. Tenemos una fuerza de rozamiento que es positiva porque está a la derecha, más la fuerza de rozamiento. Tenemos la componente del peso en X que también es positiva. Y listo, eso es igual a ¿qué? A la fuerza resultante, fuerza neta, bueno, como ustedes la deseen llamar. Listo. Reemplacemos lo que podamos. Nosotros queremos subir este bloque. Entonces ahí hay que usar una cosa. Veamos, la tensión no sabemos, pero recuerde que la tensión es la misma fuerza externa que hace este individuo, ¿sí? Entonces, más la fuerza de rozamiento. Sí, sabemos que la fuerza de rozamiento es normal por coeficiente cinético. Más el peso en X. El peso en X es masa por gravedad por el sen de 40 porque el ángulo está respecto a X. Igual a la fuerza total. Llamémoslo así. O resultante. Son sinónimos, ¿no? Listo. La tensión no la sabemos. Pero sabemos entonces que la normal es de 76,6 newton por el coeficiente cinético que es 0.2, o sea el 20% por 10 por 10 por el sen de 40 igual a la fuerza total. Bien, ¿por qué igualamos a fuerza total? Porque queremos que suba. Entonces veamos. Mandamos aquí la información 76 por 0.2 más 100, que es por 10, 100, sen de 40. Estos dos, esto de acá, nos está dando que menos tensión, más 79,48 newton y la fuerza total.
Entonces veamos el gráfico, lo que estaría pasando. ¿Sí? Sabemos que a ver, para que lo entendamos, esto es más fácil si lo grafico y lo logramos analizar. Esto es mucho análisis. Veamos, estas dos fuerzas, ¿cuáles son? Esta es la fuerza de rozamiento, que es esta de acá, que va hacia acá, fuerza de rozamiento, ¿cierto? Y la otra es la componente del peso en X, que entonces nos daría eso. Componente del peso en X, que en total, o sea, estas dos nos están dando 79,48 newton. Entonces, si yo quiero que el tipo sea capaz de subir esto, ¿qué fuerza tiene que aplicar? Entonces diríamos que la fuerza debe ser mayor a 79,48 newton para que el bloque empiece a subir. Y listo, muchachos. Ese sería un tipo de problema que podemos tener. El otro es que ya le asignen una fuerza al individuo, ¿sí? Entonces hagámoslo acá. Esa fue una primera parte de qué fuerza mínima debe aplicar para poderlo mover. Entonces la reacción del problema tendría que ser, si aplica, por ejemplo, si él aplica 80 newton, ya sube el bloque. ¿Listo? Bien, digamos ahora que el tipo, el mismo gráfico, pero el tipo aplica una fuerza externa de 100 newton. Primero sabemos que se va a mover, claro, porque vean, tiene que ser superior a 79 y está aplicando 100. Pero si usted logra entender esto, ya sabe cuánto va a ser el resultante, porque es una simple resta. Entonces, si el tipo aplica una fuerza externa, me dicen cuánto será la aceleración. Y entonces me pueden dar aquí un valor. Me pueden decir, por ejemplo, si esto está a una altura de 20 metros. Me pueden decir, bueno, cuánto tiempo tarda en subir todo eso. Bien, vamos a conservar los demás datos, pero la fuerza externa del tipo es 100 newton, o sea que ya sabemos que la tensión es esa. La sumatoria en Y va a seguir siendo esto de acá, porque eso en nada cambia la condición de la normal y la componente del peso. Lo que va a cambiar es la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Y ahora tenemos la misma ecuación, menos tensión más la fuerza de rozamiento más la componente del peso en X igual a la fuerza total. Pero ahora sí tenemos, la tensión ya la tenemos porque el señor está aplicando una fuerza de 100 newton. Entonces diríamos aquí, menos 100 newton, esta parte. Más la fuerza de rozamiento. Y eso es lo otro, ¿no? Hay que mirar hacia dónde se va a mover el bloque, porque no siempre la fuerza de rozamiento va a ser negativa. Depende del análisis vectorial. Entonces, más la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento seguirá siendo 76,6 newton, porque estamos hablando de cinético. No nos están dando aquí el estático. ¿Listo? Más la componente del peso en X, ¿sí? Que no la tengo aquí anotado, pero sabemos que es 100, sen de 40, igual a la fuerza total. Entonces, ¿qué cambio? Que ahora tengo la fuerza de tensión. Pero ya la pregunta es, cambió, ¿no? Aquí era, la primera era, ¿qué fuerza debe aplicar para moverlo? Y aquí es, ¿qué aceleración tiene el bloque si aplico una fuerza de tensión de 100 newton? Bien, hacemos las operaciones. 100, este es 100. Más 76,6, ¿cierto? Más 100 sen de 40. Y obtenemos entonces 40,87 newton como fuerza total. Pero si ya habíamos entendido esto, sabíamos que no necesitábamos plantear toda esta cuestión. Sabíamos que era suficiente a 100, que es lo que está aplicando ahora, restarle los 79,48. ¿Sí? Esperen un momentico. Aquí. Sumé estos dos. Esperen un momentico, verifico una cosita. Porque tendría que darme los 76,6 más 100 sen de 40. Quiero ver una cosita. Y aquí cometí un error. Mire, aquí esta operación
me había dado 79,48. Pero la verdad es que da 76,6. ¿Sí? Por... ya. Aquí cometí un error y es que me faltó aquí multiplicar por 0,2, que es la fuerza de rozamiento. Entonces ahí sí. Como ven, uno puede cometer errores, pero el mismo problema le va diciendo que algo está mal. 76,6, ¿cierto? Por 0,2 más 100 sen de 40. Y eso nos da esto sí está mejor. La fuerza total es de 20 menos 20,40 newton. ¿Sí? Pero lo que les decía, 100 menos 79,48. Eso nos da 20,52. Hay un error de decimales porque aquí tomé todo el decimal de sen de 40 y aquí no. Pero bueno, o sea, pero es prácticamente lo mismo. Pero a lo que voy es que podíamos sacar esa conclusión. Listo, entonces ahora me dicen, bueno, ya sé que todo este gráfico, ¿sí?, de ese problema, yo lo puedo simplificar con esto así. Un bloque que sube por la acción de una fuerza de 20,40. ¿Por qué negativo? Porque la componente está en el plano negativo del eje X. Listo, entonces, y esto actuando mediante una cuerda. Listo, o sea, está haciendo esto mediante una cuerda. Bien, como él siempre va a aplicar esos 100 newton, entonces sé que es un movimiento uniformemente acelerado. Pero entonces, ¿qué dato tengo? De aquí de la fuerza total, ¿sí?, puedo despejar la aceleración y queda menos 20,40 dividido, porque esta fuerza es masa por aceleración, la masa pasa a dividir y la masa es de 10 kilogramos. O sea que la aceleración es de menos 2, dejemos menos 2 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Gana velocidad, pero va hacia arriba, por eso es negativo. Va hacia la izquierda, girando el plano. Ya tengo la aceleración. Ahora, yo necesito saber qué distancia hay desde acá hasta allá. Pero esto es un triángulo, ¿cierto? Esto es un triángulo rectángulo, vean. Entonces, espere que enfoque. Entonces, como es un triángulo rectángulo, yo lo puedo resolver por razones trigonométricas. ¿Qué sé? Que este es el cateto opuesto. ¿Qué quiero averiguar? La hipotenusa. Luego puedo usar sen de 40 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, sen de 40 es igual a 20 sobre hipotenusa. Hipotenusa, se intercambian estos dos, queda igual a 20 sobre sen de 40. Y bueno, cojo la calculadora, 20 dividido el sen de 40. Y obtengo que eso vale 31 metros. Entonces ya sé que esto va a ser un recorrido de 31 metros. ¿Listo? Como quiero hallar, entonces digamos que el partido del reposo, velocidad inicial es 0. Entonces como yo quiero hallar qué tiempo tarda en eso, entonces empleo distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya tengo la distancia. Quiero hallar el tiempo, o sea, 2 por d, el 2 pasa a multiplicar, el a pasa a dividir y el cuadrado pasa en forma de raíz igual al tiempo. Bien, 2 por 31, ¿cierto? Porque esto nos dio 31 metros, dividido la aceleración que nos dio 2. Aquí no tomo el signo negativo que me dio acá, porque ese signo negativo me está informando simplemente que el cuerpo está dirigiéndose hacia la izquierda, no es que esté frenando, ¿cierto? Entonces aquí no lo tomo. Y bueno, otra vez a la calculadora, 2 por 31 dividido, da 31, raíz de 31, porque se cancela aquí estos dos señores, raíz de 31 es igual a 5,56 segundos. Eso es lo que va a tardar en subir el bloque. Y si usted ya quiere hallar la velocidad con que llega a la parte superior, pues bueno, entonces en este pedacito, para no pasar la hoja, nos va a quedar que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo.
esto es 0, entonces queda que la velocidad final es igual a aceleración por tiempo. La aceleración, ¿de cuánto fue? De 2. Por el tiempo, 5,56 segundos. La velocidad final, 10. Bueno, dejémoslo como, bueno, 2 por 5, 10, llevo 11. 11 metros por segundo. Y termina el problema. Bien, entonces, digamos que a mí me dicen que un bloque hace este movimiento. Digamos que esta masa, que es de 5 kilogramos, hay un coeficiente cinético de 0,1, muy pequeño porque es una esfera. Me dicen que esto tiene un ángulo de 50 grados. ¿Sí? Bueno, me dicen que acá está a una altura de, bueno, cambiemos un poquito. Vamos que aquí me dicen que esto tiene aquí 12 metros. ¿Sí? Bueno, y me dicen, bueno, si las superficies todas son iguales, me dicen, y esto va a caer y luego continúa por esta superficie con fricción, ¿hasta dónde va a llegar para detenerse? Sí, esa sería, o sea, ¿qué distancia recorre en este espacio para llegar al reposo? O sea, esta distancia es la pregunta. Entonces veamos. Entonces lo primero que hago es analizar acá este espacio, ¿cierto? Hago la gráfica de vectores. Entonces sabemos que hay un peso vertical hacia abajo. Sabemos que hay una normal perpendicular. La hice muy larga, pero bueno. Sabemos que hay una fuerza de rozamiento hacia atrás. Y bueno, y sabemos que el peso tiene componentes. Voy a hacer el plano cartesiano. Aquí ya está. Voy a ubicar entonces las componentes. Vamos a nuevamente hacer de verde las componentes. Hago mi rectángulo. Vamos a usar este café. Y aquí entonces quedaría la componente del peso. Aquí está quedando la componente del peso en X. Este es el eje X. Este es el eje Y. La normal siempre queda en Y. ¿Listo? Y aquí la componente del peso en Y. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que calcular con qué velocidad llega acá. Entonces para eso tengo que hallar la aceleración. Entonces empiezo sacando sumatoria de fuerzas en Y. Casi siempre empiezo por Y. ¿Listo, muchachos? Cuando hay fricción necesito la sumatoria en Y. ¿Qué está actuando en Y? La normal, que es positiva, menos la componente del peso en Y, y es igual a 0 porque él no se va a mover en este plano. ¿Listo? Entonces nos quedaría la normal, que es igual a la componente del peso en Y. La normal es igual a masa por gravedad por el ángulo de 50 grados, va a quedar en el eje Y siempre. Entonces el eje Y ahora es coseno de 50 grados, ¿cierto? Normal igual a 5 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado por el cos de 50. Calculadora. 50, ¿cierto? 5 por 10, 50, cos de 50. Este 50 de acá es del ángulo, el otro 50 es, lo que voy a hacer es más bien cambiar la masa para que no nos confundamos, 6 kilogramos. Entonces aquí quedaría 6 por 10, 60 cos de 50. Una cosa es el ángulo, otra es la fuerza.
la masa. Y nos da que la normal es de 38,56 newton. Entonces, para que no trabajemos tanto decimal y pueda ser confuso, voy a aproximar ese 38 a 39 newton. ¿Listo? 39 newton. Bien, hecha esta parte, entonces ahora paso a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, empezaría en X, perdón, sumatoria de fuerzas en X. Entonces, miramos, en X, ¿qué está actuando? Está la componente del peso en X. Está hacia la derecha, ¿cierto? Como está hacia la derecha, positiva. Menos la fuerza de rozamiento, negativa porque va hacia la izquierda. Igual a la fuerza total. Ahí no está actuando nada más. Listo, entonces empiezo. Componente del peso en X. Masa por gravedad por el sen de 50 grados. Menos la fuerza de rozamiento, normal por coeficiente cinético, igual a la fuerza total, que es igual a la masa por aceleración. Masa, ¿cuánto es la masa del cuerpo? 6 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado por el sen de 50 menos la normal, 39 newton, por el coeficiente cinético, 0.1, igual a la fuerza total. Bastante, es repetitivo esto. Coge su calculadora. 6 por 10 por sen de 50 menos 39 por 0.1, o sea, por el 10%. Eso nos da 42. 42 newton es igual a la fuerza total. Ya sabiendo cuál es la fuerza total, entonces igualo, en vez de poner fuerza, masa por aceleración. 42 dividido la masa es igual a la aceleración. Le voy a dar la vuelta a todo. 42 dividido la masa, 6 kilogramos. Ojo esto acá. Entonces esto era newton, ¿no? Y bueno, 42 lo dividimos entre 6, pues 7 por 6, 42. Metros por segundo cuadrado. Con esa es la aceleración que va a descender esa esfera. ¿Listo? Ahí ya nos va quedando, va tomando forma. Listo. Entonces, esa aceleración actúa durante todo este movimiento. Vean, acá, esta zona. Ahí actúa esa aceleración. Cuando llegue a la parte plana, ya no va a actuar esa aceleración, ¿cierto? Entonces, yo voy a dejar esto caer desde el reposo. Velocidad inicial igual a 0. Entonces, quiero averiguar cuál va a ser la velocidad con que llegue a la parte inferior. ¿Para eso qué necesito? Para eso necesito saber cuánto mide la hipotenusa. Esta vez di el cateto adyacente. Entonces sé que debo usar cos de 50 es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejo hipotenusa igual al cateto adyacente sobre cos de 50. Entonces el cateto adyacente ya sabemos que es 12 sobre cos de 50. 12 dividido el cos de 50. Y obtenemos entonces 19 newton. 19 metros. Listo, entonces ya sé que esto vale 19 metros, que es la distancia que va a recorrer. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuál es la velocidad final? Pero para saber la velocidad final, entonces una de las fórmulas, busco fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Distancia es igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por la altura, o sea, por el tiempo. Pero no tengo el tiempo. Esta otra, que es distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Y a ya lo tengo. La velocidad inicial es 0. Entonces, y la distancia la tengo y quiero hallar la velocidad final. Esa es mi prioridad. Entonces sé que la velocidad final va a ser igual a, el 2a pasa a multiplicar. O sea, como les había dicho,
anteriormente. Aquí usted va a repasar absolutamente todo. Entonces el 2a pasa a multiplicar y el cuadrado pasa en forma de raíz. Y luego la velocidad final será igual a 2 por 7 metros por segundo cuadrado por la distancia 19 metros. 2 por 17 por 19 igual raíz del anterior 25. La velocidad final es 25 metros por segundo. Este datico es muy importante. Entonces ya sabemos que la velocidad final, ¿sí?, fue de 25 metros por segundo cuadrado. Ahí está todo el procedimiento que realicé. Bien, entonces cuando la esfera llegue aquí, yo sé que lleva una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces voy a hacer la esfera acá para que veamos qué está pasando. Que es lo mismo que si va acá, ¿listo? Puede llevar menos velocidad, pero vectorialmente en gráfico de fuerzas es igual. Entonces ahí, ¿qué está pasando? Tenemos un peso, tenemos una normal. Y él va a perder velocidad. ¿Y por qué pierde velocidad? Porque hay fricción. El impulso lo lleva hacia allá, pero hacia adelante no está actuando ninguna fuerza. Y aquí está la fuerza de rozamiento. Entonces, plano cartesiano, ¿sí?, eje Y, eje X, y bueno, ahí podemos hacer nuestra sumatoria. Ojo, ya ahorita vamos a ver entonces qué pasa con esto. La velocidad con que llegue, eso nos va a dar el alcance horizontal, pero la interacción de fuerzas es la misma si va rápido o si va lento. ¿Listo? La fricción va a ser siempre la misma, la fuerza de rozamiento, porque las superficies en contacto son siempre iguales. Entonces empezamos. En el eje, sumatoria del eje Y. Normal menos peso igual a 0. Normal equivalente al peso. Normal igual a 6 kilogramos por la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. La normal es igual a 60 newton. O sea, aquí 60 newton, que es equivalente al peso. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Solo está actuando la fuerza de rozamiento y es negativa porque va hacia la izquierda. Y eso es igual a la fuerza total, porque no hay más fuerzas horizontalmente. Esta fuerza que está actuando en la componente del peso en X ya no actúa acá, porque ahora todo el peso está sobre el eje Y. Entonces, la fuerza de rozamiento, que es igual normal por coeficiente cinético, negativo, igual a la fuerza total. ¿Listo? Entonces tendríamos que la normal menos la normal, ¿dónde la tenemos? 39 newton, por el coeficiente 0.1, no tiene unidades, igual a la fuerza total. Entonces, ahora, 39 por 0,1 menos 3,9, ¿cierto? Newton. Eso es igual a la fuerza total. Pero esa fuerza total, fíjese que nos está dando negativo, ¿cierto? ¿Y por qué nos da negativo? Porque está frenándose. Entonces, aquí, ¿qué está pasando con la esfera? La esfera en esta zona tiene una fuerza resultante de menos 3,9 hacia atrás. Entonces, como siempre hago, menos 3,9 lo igualo a masa por aceleración. ¿Sí? Que es la fuerza total para hallar ¿quién? La desaceleración. Menos 3,9 dividido la masa, que es 6 kilogramos, es igual a la desaceleración. Entonces, tomamos acá 3.9, lo dividimos entre 6, eso nos da 0,65 metros por segundo cuadrado la desaceleración, o sea, el menos. Pero ojo, aquí este menos nos indica que está frenando, pero también vimos un problema donde el menos indicaba que iba hacia el lado izquierdo. Hay que mirar bien, o sea, hay que entender el problema. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es... ya tengo la desaceleración, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El problema se transformó en esto.
llegó acá. Un cuerpo que tiene una velocidad inicial, porque la final de esta es la inicial, de 25 metros por segundo, va a experimentar una desaceleración de menos 0,65 metros por segundo cuadrado. Determinar qué distancia recorre. Ya sabemos que la velocidad final va a ser 0. ¿Sí? Determinar la distancia que corre y el tiempo que recorre y el tiempo que tarda en hacer ese recorrido. Entonces tenemos aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. No tengo el tiempo, pero tengo la desaceleración y tengo la velocidad final y la inicial. Entonces puedo calcularlo. Tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Entonces eso nos daría velocidad final 0 menos velocidad inicial 25 metros por segundo, y la desaceleración es de menos 0,65 metros. Entonces nos quedaría menos 25 dividido 0,65, eso nos da 38 metros. Aquí me comí un signo menos de aquí abajo, menos por menos da más, el tiempo nos va a dar positivo, o sea que recorrió 38,46, el tiempo que tarda en hacer ese recorrido lo voy a aproximar a 38 segundos. ¿Listo? 38 segundos. Ahora bien, ¿qué me faltaría hacer? Pues me faltaría hacer el gráfico, determinar con qué distancia recorre. Y ya sabemos que pues distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Una de las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Velocidad final es 0, la velocidad inicial es 25 dividido 2 por el tiempo, que fue de 38 segundos. Y luego tendríamos entonces 25 por 38 dividido 2. 475 metros. Y listo. Esa sería la solución de nuestro problema. Ahora, para repasar también lo de gráficos. Me dicen, haga un gráfico, digamos que de distancia respecto al tiempo. Entonces usted puede decir, bueno, lo que pasa es que distancia tendríamos que contemplar acá la horizontal o la vertical. Entonces no es tan sencillo de hacer, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí gana velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿y qué distancia recorrió? 19 metros. Entonces sería algo así, 19 metros. Y luego aquí recorrió una distancia de 475 metros, sería algo así, pero pero perdiendo velocidad. No podría ser esa línea recta. Entonces voy a corregirla aquí así y aquí en sentido contrario. Y sumaríamos las dos distancias, 475 más los 19, ¿cierto? Si me dicen entonces el gráfico de velocidad, entonces ojo con eso, ¿no? O sea, velocidad contra tiempo. De velocidad, aquí, ¿qué velocidad ganó? 25. De 0 a 25, 25 ganó velocidad. Y luego aquí la perdió, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo? Aquí apenas tardó, no calculé el tiempo acá. Bueno, aquí tendría que ir el tiempo y el otro la pierde, algo así, y llega a velocidad 0. Líneas rectas porque son movimientos uniformemente acelerados. Bueno. Pues muchachos, eso es básicamente, es una sumatoria en X, sumatoria en Y, es mirar muy bien. Voy a terminar con este problemita que lo voy a hacer rápidamente porque es repetición de mucho lo que ya he hablado. Entonces digamos que aquí hay una polea, esta plataforma, aquí hay un bloque. Entonces aquí, y está unido a otro bloque. Este bloque es de 5 kilogramos. Bueno, lo he colocado. Este es el bloque 1. La masa 1 de 5 kilogramos. Un momentico, le damos aquí espacio a la
cámara. Y esta es la masa 2. La masa 2, digamos que es de 20 kilogramos. Y bueno, sabemos que el sistema se va a mover hacia acá. Queremos calcular entonces cuál es la aceleración del sistema. Entonces aquí tenemos la masa, aquí tenemos entonces un ángulo de 40 grados. Entonces aquí ya tenemos que usar igualación. Entonces yo empiezo con este de acá. Dibujo los vectores. Peso normal. Pongámosle una fuerza de rozamiento a esto. Un coeficiente cinético de 0.2. Entonces, como esto se va a mover en este sentido, entonces la fuerza de rozamiento aquí va así. Y aquí tenemos una fuerza de tensión. Tensión. ¿Listo? El plano cartesiano lo dibujamos. Entonces, lo que ha venido pasando, tenemos unas componentes en X, unas en Y, solo del peso. Entonces, de este cuerpo, del cuerpo 1, voy a escribir sumatoria de fuerzas en Y. En Y, ¿quién está actuando? La normal menos la componente, que es esto de acá, componente del peso en Y, menos la componente del peso en Y, no hay nada más, igual a 0. Normal igual a masa por gravedad por el cos de 40 grados. Normal igual a 50, ¿cierto? Cos de 40. Tenemos ese dato. 50 cos de 40 igual a 38. Listo. Ya tengo la normal del bloque 1. Ahora del bloque 1 voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X, pero ahí vamos a ver una cosita. Primero está la fuerza de rozamiento, que es negativa porque va hacia la izquierda. La tensión, que es positiva, que es equivalente a aquí este cuerpo. Y la componente del peso en X, que si se dan cuenta es también negativa, menos la componente del peso en X, igual a la fuerza total de este bloque. ¿Qué pasa? Voy a despejar. Fuerza de rozamiento menos normal por coeficiente cinético, más la tensión menos, ¿cierto? Masa por gravedad por el sen de 40, igual a la fuerza total. Reemplazo lo que pueda reemplazar. La normal. La normal es de 38 newton, negativo, por 0.2, más la tensión, no la tengo, menos masa por gravedad. La masa por gravedad de este bloque es 50, sen de 40, igual a la fuerza total. Y ahí vamos a ver una cosita. Esto de acá lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, menos 38 por 0.2 menos 50 por el sen de 40. Eso nos da menos 39,7, ¿cierto? Más la tensión igual a la fuerza total, ¿cierto? Pero entonces aquí hay una cosita, hay dos incógnitas. Ahora, si entendemos esto, sabemos que la fuerza de tensión debe ser equivalente al peso de esto. Porque mire, la tensión acá, llamemos a esto tensión 1 y llamemos a esto tensión 2. Estas dos tensiones tienen que ser equivalentes. ¿Y por qué equivalentes? Porque es una misma cuerda. Si hay una persona acá alando y una más grande aquí alando, yo ya expliqué esto, la tensión en cualquier punto es igual. No puede decirme usted que es que aquí la tensión es mayor que aquí. En el punto 1, 2 y 3 la tensión tiene que ser igual. Ojo con eso. Entonces, ¿qué sé? Pues usted la puede dejar ahí por ahora. ¿Sí? Entonces, dejémosla ahí. Dejémosla ahí y ya ahorita. Aquí le voy a poner tensión 1 para que sepamos que es acá. Entonces, ahora vamos a ir al cuerpo 2. ¿Qué pasa con el cuerpo 2? Voy a dibujar las fuerzas. Hay una tensión y hay un peso. Y no hay nada más. Como no está en contacto con esta superficie, no hay normal. O sea que la sumatoria de fuerzas en X es 0. Porque si hago el plano cartesiano, vean,
Esto es el eje X, este es el eje Y. En X no está actuando absolutamente nada. Pero en Y, si está actuando sumatoria de fuerzas en Y, estamos hablando del 2, es igual a la tensión 2, que es positiva porque va hacia arriba, menos el peso del cuerpo 2, ¿cierto? Porque es otro cuerpo. Y eso es igual a la fuerza total. ¿Listo? Entonces, la tensión 2 es igual, ¿sí? No sabemos cuánto vale, ¿cierto? Pero sí sabemos que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Entonces, menos el peso 2. El peso 2 es de 20 kilogramos. 20 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. Igual a la fuerza total. La tensión, ¿sí? Menos 200 newton es igual a la fuerza total. Entonces tengo dos ecuaciones. La primera ecuación nos dice que menos 39, voy a aproximar este 39 a 40, muchachos. ¿Listo? 40 newton, menos 40. Entonces, para trabajar con números cerrados. Entonces, la tensión sería, estoy trabajando es aquí. Voy a traer la ecuación del sistema 1, que sería menos 40, que es esta de acá, más la tensión es igual a la fuerza total. Ya vamos a ver. La fuerza total, en vez de voy a escribir fuerza total del cuerpo 1. Ahora veamos la ecuación del cuerpo 2. La tensión, ¿sí? Aquí me faltó, no la tengo. La tensión menos 200 newton es igual a la fuerza total del cuerpo 2. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a tomar la 1 y voy a escribir menos 40 más la tensión es igual a, en vez de escribir fuerza total, voy a usar la segunda ley de Newton, masa 1 por aceleración 1. Reemplacé. Y en la 2, ¿cómo quedaría? Tensión menos 200 newton es igual a la masa 2 por la aceleración 2, porque esa es la fuerza total. Y tenemos esta ecuación. Entonces ustedes ya vieron en su matemática que cuando usted tenía un sistema de ecuaciones, entonces usted puede usar varios métodos de solución: igualación, sustitución, eliminación, determinantes. Yo voy a utilizar igualación. Vean, si este cuerpo baja muy rápido, este cuerpo sube muy rápido. ¿Por qué? Porque la aceleración de 1 es igual a la aceleración de 2. O sea, estos dos tienen que tener la misma aceleración, así como la tensión 1 es igual a la tensión 2. Entonces, yo sé que esta tensión de acá es igual a esta tensión de acá, y sé que esta aceleración de acá es igual a esta aceleración de acá. Entonces, yo voy a despejar tensión de la 1. Entonces, el 40 está restando, lo voy a pasar a sumar, y quedaría que tensión es igual a masa 1 por aceleración 1 más 40. Esta masa, este numerito pasó allá a sumar. Del 2, la tensión es igual a masa 2 por aceleración 2 menos, pero el 200 está restando, más 200. Y tengo entonces despejado en los dos. ¿Y por qué despejé? Porque es que esta tensión es igual a esta tensión. Otro estudiante me puede decir, no, yo quiero despejar aceleración, lo puede hacer. ¿Listo? Voy a reemplazar entonces los datos que tengo. La masa 1, ¿de cuánto es? De 5 kilogramos. ¿Sí? Por la aceleración 1. No sé cuál es la aceleración del bloque 1. Pero ojo, estas dos aceleraciones son iguales, ¿no? Más 40. En la otra, ¿cómo nos queda? La masa 2, 20. Por la aceleración, más 200. Entonces, como estas dos tensiones son iguales, entonces puedo decir que 5A más 40 es igual a 20A más 200. Y tenemos una ecuación algebraica. Entonces, en una ecuación algebraica usted le dijo, pase las letras todas a un lado y lo que no tenga letras al otro lado. Entonces yo voy a decir 5A menos 20A, pase este acá, igual a 200 menos 40. ¿Cierto?
Este 40 que estaba aquí sumando, lo pasé a restar. Y bueno, esto nos da menos 15A es igual a 160. ¿Cierto? Quiero verificar una cosita. Entonces 40, ¿sí? Lo pasé allá. El 200 lo pasé allá. Listo. Y bueno, entonces la aceleración es igual a 160 sobre 15. Pero ese 15 es negativo, ¿no? 160 dividido 15 nos da 10,66. ¿Por qué nos da negativo? Porque nos está indicando que la aceleración es hacia abajo. Y listo, resolví el problema. Lo del signo es lo de menos, ¿listo? La aceleración del todo el sistema es de 10,66. Si me preguntaran que cuál es la tensión, pues la tensión será igual